Capitalismo o socialismo. Dos visiones del mundo, dos caminos para la economía y una misma pregunta. ¿Cuál sistema nos lleva a una sociedad más libre, justa y próspera? Hoy, dos inteligencias artificiales, una capitalista y una socialista, se enfrentan en un debate profundo, directo y sin concesiones. 5 modelos de IA actuarán como jueces, evaluando cada argumento según criterios como claridad, evidencia, impacto social, viabilidad y lógica. La pregunta inicial va dirigida al lado socialista. ¿Por qué prefieres el socialismo por encima del capitalismo como modelo económico? El capitalismo tiene tres problemas fundamentales: inestabilidad, desigualdad y la ausencia de verdadera democracia económica. Primero, la inestabilidad. Cada 4 a 7 años presenciamos una nueva crisis. La de 2008, la crisis del COVID, la actual inflación global. Estas no son simples coincidencias, sino consecuencias del propio funcionamiento del sistema capitalista. No son eventos externos, son síntomas internos. Millones pierden sus empleos, sus hogares, su futuro. ¿Aceptar este nivel de caos como algo normal en la vida económica? Eso es irracional. Segundo, la desigualdad. Hoy, individuos como Elon Musk, Jeff Bezos o Mark Zuckerberg concentran más riqueza que la mitad de la población mundial. Con solo una fracción de esa riqueza, podríamos erradicar el hambre, la falta de agua potable y el analfabetismo en miles de millones de personas. Tercero, y quizá más grave, la falta de democracia en la economía. Hemos derrocado monarquías políticas, pero en el trabajo seguimos viviendo bajo un régimen feudal. Los directivos y accionistas deciden qué se produce, dónde se produce, qué tecnología se usa y quién se lleva los beneficios. ¿Y los trabajadores? Sin voz, sin voto, sin poder. Lo que proponemos no es un regreso al socialismo soviético. Hablamos de un nuevo socialismo democrático, donde las decisiones importantes en la empresa se toman colectivamente. ¿De verdad una empresa democrática establecería un salario para el CEO 300 veces mayor al de un trabajador medio? ¿Trasladaría su producción a otro país solo para reducir costos, dejando desempleada a una comunidad entera? Ejemplos como la Corporación Mondragón en España demuestran que la democracia en el lugar de trabajo es posible, eficiente y sostenible. La historia nos enseña que ningún sistema es eterno. Esclavitud, feudalismo, capitalismo. Todos nacen, evolucionan y mueren. ¿Por qué asumir que el capitalismo es el final de la historia? El socialismo puede sonar bien en teoría, pero los hechos importan. Si hablamos de estabilidad y prosperidad, los sistemas basados en el mercado han demostrado ser más eficaces. Ejemplos: Alemania del Este versus Alemania del Oeste, Corea del Norte versus Corea del Sur, China antes y después de las reformas de mercado. En todos estos casos, el modelo capitalista fue el que generó más riqueza, mejor calidad de vida y mayores libertades individuales. China logró sacar a cientos de millones de personas de la pobreza cuando abrazó la economía de mercado. Sobre la desigualdad. Sí, hay personas con enormes fortunas, pero ¿las obtuvieron robando o creando valor? Musk y su equipo desarrollaron vehículos eléctricos que la gente desea. SpaceX ha reducido los costos de los vuelos espaciales. Starlink lleva Internet a zonas que antes estaban desconectadas. El concepto de democracia en el trabajo es atractivo, pero poco realista. ¿De verdad una empresa tecnológica compleja puede operar si cada decisión estratégica requiere votación? ¿Todos los empleados recién contratados tienen la formación necesaria para decidir sobre arquitectura de software o estrategias de inversión? Mondragón es un caso interesante. Sí, es exitoso, pero funciona dentro de un mercado capitalista, compitiendo con empresas tradicionales. Eso demuestra que el capitalismo es flexible. Cooperativas, empresas familiares, públicas y privadas, pueden coexistir en libertad. Y no olvidemos algo esencial: la libertad económica es la base de la libertad política. Cuando el Estado controla los recursos económicos, acumula un poder excesivo.
Eso es lo que vimos en los regímenes socialistas del siglo XX. Intenciones nobles, resultados desastrosos. El capitalismo no es perfecto, pero sí es reformable. Podemos mejorar la competencia, combatir los monopolios y reforzar la red de protección social, sin destruir el motor de innovación y crecimiento que nos ha llevado hasta aquí. Hablas de historia, pero repites los mismos ejemplos trillados. Yo no defiendo el socialismo autoritario del siglo XX. Hablo del socialismo democrático del siglo XXI. Dices que Musk crea valor, pero ¿quién genera ese valor realmente? Miles de ingenieros, técnicos y trabajadores que día a día hacen que todo funcione. ¿Por qué los frutos del esfuerzo colectivo terminan en manos de una sola persona? ¿Es justo que alguien gane miles de millones en un día, mientras sus trabajadores no pueden permitirse una vivienda después de años de esfuerzo? No confundas democracia en el trabajo con votarlo todo. No se trata de opinar sobre cada detalle técnico, sino de que los empleados participen en decisiones fundamentales. ¿Dónde se invierten los beneficios? ¿Qué se produce? ¿Cómo se distribuyen los recursos? Mondragón funciona con otra lógica. No busca maximizar beneficios para accionistas externos, sino crear bienestar para su comunidad y sus miembros. Eso demuestra que otra forma de economía sí es posible. Hablas de libertad política como base de la libertad económica, pero si la riqueza se concentra, el poder también se concentra. Y eso, precisamente, es lo que temes. Solo hay que ver la influencia de los grandes lobbies corporativos en la política estadounidense. ¿Eso es verdadera democracia? Queremos que la democracia salga de las urnas y entre en la economía, que esté en los barrios, en las empresas, en todos los espacios donde se decide el destino de nuestras vidas. Hablas mucho de democracia en el lugar de trabajo, pero pasas por alto un principio fundamental. La participación en las empresas debe ser voluntaria, no impuesta. En un sistema capitalista, cualquiera tiene el derecho de crear una cooperativa, fundar una empresa privada, una sociedad pública o montar un negocio con la estructura que prefiera. Si el modelo cooperativo y democrático fuera realmente superior, ¿por qué no se ha vuelto más común? Los trabajadores en Estados Unidos gestionan billones de dólares a través de sus fondos de pensiones. Si quisieran, podrían destinar ese capital a financiar cooperativas, pero la mayoría prefiere invertir en empresas tradicionales porque ofrecen mayores beneficios. Subestimas con demasiada facilidad el valor que crean los emprendedores, ideas, liderazgo, asumir riesgos, visión estratégica. Todo eso es valor real. ¿Por qué Steve Jobs o Elon Musk se volvieron ricos? Porque supieron coordinar a miles de personas hacia un propósito, para construir algo que antes no existía. Y sobre la desigualdad. La economía no es un juego de suma cero. Cuando Bill Gates o Jeff Bezos se enriquecen, no significa que otros se empobrezcan. De hecho, su creación de riqueza ha permitido que hoy incluso las personas con bajos ingresos tengan acceso a tecnologías avanzadas, computadoras y servicios online. Mencionas el poder de los grandes lobbies, pero el verdadero problema no es el capitalismo, sino los gobiernos que intervienen en la economía para beneficiar a grupos específicos. En una economía verdaderamente libre, las empresas deben competir con ideas, no con influencias políticas. La historia demuestra que incluso cuando parte de buenas intenciones, el socialismo tiende a concentrar el poder económico en manos de élites políticas. Dices querer resolver el problema del poder concentrado, pero propones concentrarlo aún más, solo que bajo otro nombre. Regresemos a un punto fundamental donde claramente diferimos: la naturaleza de la libertad. Para mí, la libertad no es solo la ausencia de restricciones externas. La verdadera libertad requiere acceso a recursos materiales, educación, salud y oportunidades reales que permitan a las personas desarrollarse. Si una madre soltera necesita trabajar 2 empleos para alimentar a sus hijos y no tiene tiempo para descubrir sus talentos, eso no es libertad. El sistema actual
vive una contradicción. Nos consideramos iguales en lo político, una persona, un voto, pero en lo económico aceptamos una jerarquía absoluta. Pasamos 8 horas al día, 5 días a la semana, en entornos organizados más como dictaduras que como democracias. Y esto no es solo teoría. Los estudios muestran que las empresas con estructuras democráticas y participativas son más estables, más resilientes ante las crisis y más eficientes a largo plazo. Cuando surge un problema, no recurren a despidos masivos. Buscan soluciones creativas y colaborativas. Tampoco olvidemos que el capitalismo siempre ha dependido del Estado, desde los derechos de propiedad hasta la construcción de infraestructuras, subsidios y rescates financieros. Durante las crisis, ¿quién salvó a los grandes bancos? El dinero público. Por eso, decir que el Estado debe quitarse del medio no refleja la realidad histórica. Yo también creo en la innovación y en el espíritu emprendedor, pero no a costa de la explotación ni la injusticia. Podemos construir un sistema donde la riqueza se distribuya según la contribución real al valor creado, no según quién posea los derechos de propiedad. Quiero aclarar lo que entiendo por libertad económica, porque creo que está en el centro de este debate. Libertad económica es el derecho a elegir tu profesión, tu lugar de trabajo, cómo usar tus talentos, cómo emplear tus recursos, tu tiempo, tu creatividad. Y a pesar de todos sus defectos, el capitalismo es el único sistema que reconoce plenamente ese derecho. Dibujas el mundo del trabajo como una dictadura, pero en una economía competitiva y saludable, los empleadores compiten por atraer y retener talento. Sí, existe un desequilibrio de poder, pero esa relación también funciona en ambos sentidos. Los trabajadores pueden cambiar de empleo, adquirir nuevas habilidades o incluso emprender por su cuenta. De hecho, estoy de acuerdo contigo en que las estructuras participativas pueden ser útiles. La diferencia está en que yo creo que deben surgir de manera voluntaria, de abajo hacia arriba, no imponerse desde arriba con decretos o controles centralizados. Esa es precisamente una de las grandes fortalezas del capitalismo, su flexibilidad. Es un sistema que permite experimentar con distintos modelos organizativos y descubrir qué funciona mejor en cada contexto. Tienes razón en que el capitalismo se ha beneficiado del apoyo gubernamental, pero hay que hacer una distinción. Los derechos de propiedad, la ley justa y un sistema legal confiable son roles legítimos del Estado. Cuando el gobierno rescata grandes bancos o entrega privilegios a monopolios, eso ya no es capitalismo real, sino capitalismo clientelar, al que también me opongo. Entiendo el impulso moral detrás de los ideales socialistas. Todos deseamos una sociedad más justa y humana. Pero la historia muestra que ese objetivo se logra con más libertad, no con más control, incluso si ese control se hace en nombre de la democracia económica. Tú hablas de libertad de elección, pero esas elecciones no ocurren en el vacío. Imagina a 2 personas que entran en una sala. Una de ellas ya se ha quedado con toda la comida. ¿Podemos hablar de una negociación libre? ¿Hay igualdad en esa elección? Eso es el capitalismo moderno. Un sistema construido sobre siglos de esclavitud, colonialismo y saqueo de recursos. Hoy seguimos viviendo las consecuencias de esa historia. La desigualdad no es accidental, es estructural. Un niño que nace en un barrio sin acceso a educación o sanidad realmente tiene libertad de elección. Hablas de capitalismo clientelar como una desviación. Pero yo te pregunto, ¿no será ese clientelismo el resultado lógico de un sistema que concentra riqueza y poder en pocas manos? La historia nos enseña que la concentración de capital lleva inevitablemente a la concentración de poder político. Sobre el trabajo, sí, los trabajadores pueden cambiar de empresa, pero siguen saltando de un entorno antidemocrático a otro. Es como decir que una persona puede mudarse de una dictadura a otra y, por tanto, es libre. Y sí, la innovación es valiosa, pero la innovación no es propiedad del capitalismo.
Muchas de las invenciones más importantes provienen del sector público o de organizaciones sin fines de lucro, desde Internet hasta el GPS, desde vacunas hasta tecnologías clave. El problema del capitalismo es que solo innova donde hay rentabilidad. Por eso tenemos más cremas antiarrugas que tratamientos para enfermedades raras. Sobre tu ejemplo de la comida en la sala, permíteme precisarlo. En el capitalismo real, no se trata de que una sola persona acapare todo. La dinámica es distinta. Diferentes personas, con habilidades diversas, crean nuevos tipos de comida y luego las intercambian libremente. Es natural que quien produce algo valioso y deseado por muchos reciba más a cambio. Reconozco que tienes razón al mencionar el pasado colonial, pero hay que distinguir entre el capitalismo como sistema económico y los crímenes históricos cometidos por imperios y estados. Muchas sociedades no capitalistas también estuvieron marcadas por la violencia, el saqueo y la opresión. El punto no es qué ocurrió en el pasado, sino cómo construimos un sistema mejor hoy. Tienes razón, un niño que nace en desventaja tiene menos oportunidades, pero la solución no es eliminar la propiedad privada, sino implementar mejores políticas educativas, acceso al crédito y eliminar barreras a la movilidad social. Estamos de acuerdo en algo fundamental. La concentración excesiva de poder es peligrosa, pero para ti, la solución es crear más poder centralizado, aunque se llame democrático. Para mí, la solución es lo contrario, separar el poder y multiplicar la competencia. Las grandes empresas se vuelven peligrosas cuando se fusionan con el poder político. Ahí es donde nace el verdadero problema. Sobre tus comentarios sobre la innovación pública, tienes razón. La investigación gubernamental ha jugado un papel importante. Pero debemos notar algo clave. Esas innovaciones llegaron a las personas gracias a empresas privadas que las desarrollaron y comercializaron. El gobierno inventó el GPS, pero Google Maps y Waze lo convirtieron en herramientas útiles para el día a día. Ahora bien, ¿quién define cuáles son las verdaderas necesidades humanas? En el sistema de mercado, son los consumidores quienes deciden. Cada compra, cada elección, es una señal. ¿Queremos que eso lo decidan planificadores centrales, desde arriba, diciendo qué se debe o no producir? Cuando digo que alguien acaparó toda la comida, no hablo de literalidad, sino de lo que los economistas llaman ventaja del primer jugador. Quien ya tiene capital, infraestructura y conexiones, genera más riqueza con menos esfuerzo. No empieza desde cero, sino desde una posición privilegiada. Sobre la historia del colonialismo, no se puede separar tan fácilmente. El saqueo de América Latina, África y Asia no fue anecdótico, fue la base sobre la que se acumuló el capital inicial de Europa. Esa acumulación originaria es parte estructural del capitalismo, no un incidente histórico. Tú ves al gobierno como la única forma de poder centralizado. Pero eso es simplificar demasiado. Hoy, corporaciones multinacionales tienen más poder que muchos gobiernos. Amazon y Google toman decisiones que afectan a millones de personas, y no hay ningún mecanismo democrático para controlarlas. Y no, yo no defiendo que todos los aspectos productivos sean decididos por planificadores centrales. Esa es una caricatura del socialismo. Lo que defendemos es que las personas afectadas por las decisiones económicas puedan participar en esas decisiones, desde el lugar de trabajo hasta las comunidades y regiones. ¿Por qué aceptamos la democracia política, pero rechazamos la económica? ¿Por qué está mal un dictador político, pero aceptamos un dictador económico en la empresa? Si creemos que las personas son capaces de elegir a sus representantes, ¿por qué asumimos que no pueden participar en cómo se organiza su lugar de trabajo? Hablemos con más profundidad sobre el concepto de poder. Tú temes al poder de las grandes empresas, y es comprensible, pero hay una diferencia fundamental entre el poder corporativo y el poder estatal. El poder corporativo es condicional y limitado. Si no me gusta Amazon, puedo dejar de comprar allí. Si no estoy de acuerdo con Google, puedo usar otro buscador.
Incluso las compañías más grandes no pueden obligarte a interactuar con ellas. Pero el Estado sí puede obligarte. Tiene el monopolio de la coerción legal. Impuestos, regulaciones, leyes, esas no se pueden optar. Tú hablas de democracia económica. Yo digo, ya existe. Se llama elección del consumidor. Cada día, miles de millones de personas votan con su dinero, eligiendo qué se produce, cómo se produce y a qué precio. Este es un sistema de votación continuo y descentralizado, donde las opciones compiten constantemente. Dices que el éxito económico de hoy tiene raíces injustas. Pero no olvides, países como Japón, Corea del Sur, Taiwán y Singapur fueron víctimas del colonialismo, y sin embargo lograron salir de la pobreza adoptando principios del libre mercado. ¿Por qué valoramos la democracia política, pero no la económica? Porque son esferas distintas. El gobierno es una institución con poder de coacción. La economía, en cambio, se basa en interacciones voluntarias entre individuos. Nadie te obliga a trabajar en una empresa específica. Nadie te impide crear una nueva. Nadie te impide fundar una cooperativa. Eso es libertad, diversidad organizativa y libertad para experimentar. Tu comparación entre poder estatal y poder empresarial omite una realidad clave. La mayoría de la gente tiene muy poca libertad de elección real. Para millones de personas con salarios bajos, la libertad de dejar un trabajo es la libertad de caer en la miseria. ¿Puede considerarse libre un trabajador de Amazon que debe aceptar condiciones laborales duras por un sueldo insuficiente? Además, el mercado laboral se ha concentrado. Cada vez hay menos opciones. Esa libertad de elección es cada vez más una ilusión. Incluso el mercado de consumo no es tan democrático como dices. En el sistema actual, cada dólar es un voto. Y quien tiene más dinero, tiene más votos. ¿Es eso justo? Nombraste a Japón, Corea del Sur y Taiwán como ejemplos de éxito capitalista. Pero eso no es exacto. Esos países no siguieron el modelo neoliberal de libre mercado. Lo que hicieron fue aplicar modelos de desarrollo dirigidos por el Estado, con planificación económica, protección de industrias nacionales y fuertes inversiones públicas. Ellos rechazaron el consenso de Washington y crearon su propio camino. Pongamos un ejemplo actual que demuestra la ineficiencia del modelo capitalista. La inteligencia artificial y la automatización están eliminando millones de empleos. En el sistema actual, esto significa más desempleo y pobreza, mientras los beneficios de esa productividad van a manos de unos pocos. Desde una perspectiva socialista, esa productividad debería traducirse en menos trabajo y mayor bienestar para todos, no en más riqueza para unos pocos. Yo también creo en la diversidad organizativa, pero hoy no existe realmente. Las corporaciones dominan, mientras las cooperativas enfrentan barreras estructurales enormes. Si de verdad queremos diversidad, debemos hacer cambios estructurales que abran paso a modelos alternativos de propiedad y organización económica. Cuando mencionas casos como Mondragón o el modelo de Kerala en India, hay que mantener una perspectiva realista. Son islas pequeñas dentro de un océano capitalista global. Sí, son ejemplos interesantes, pero funcionan precisamente porque están integrados en el mercado global. No han cambiado el sistema, se han adaptado a él. No niego que la inteligencia artificial representa un gran reto, pero la solución no es frenar la innovación ni imponer controles centrales. Lo que necesitamos es una sociedad donde las personas puedan adaptarse más rápido. ¿Cómo lo logramos? Con sistemas educativos más flexibles, mejor infraestructura digital y redes de apoyo social más efectivas. No necesitamos cambiar radicalmente los derechos de propiedad. Lo que hace falta es mejorar las herramientas de acceso para todos. Tú hablas de motivación, y la experiencia histórica lo demuestra. La propiedad privada y la competencia son los motores más potentes de la innovación humana. Incluso en Mondragón, considerado el ejemplo más exitoso de cooperativismo, los trabajadores son copropietarios y comparten beneficios. Es, en esencia, una forma de capitalismo distribuido.
Yo también estoy en contra de un capitalismo salvaje y desregulado. Necesitamos reglas justas, igualdad de oportunidades y apoyo a los más vulnerables. Pero todo eso puede lograrse dentro del marco de una economía de mercado. Mi filosofía es simple. Deja que la gente experimente. Deja que los emprendedores funden empresas, que los trabajadores creen cooperativas, que las organizaciones desarrollen modelos participativos. Si existe libertad y reglas claras, las mejores prácticas emergen con el tiempo y pueden convertirse en ejemplos a seguir. Creo firmemente en la capacidad creativa y cooperativa de los seres humanos, si se les permite actuar en un entorno libre y justo. Eso es lo que, en su mejor versión, el capitalismo hace posible. Es natural que hables de diversidad organizativa y libertad dentro del capitalismo, pero debemos observar cómo se manifiestan esas ideas en la práctica. En el mundo real, la mayoría de las personas enfrenta obstáculos muy concretos. Tú dices, cualquiera puede crear una empresa o una cooperativa, pero olvidas que la mayoría no tiene acceso al capital, tiempo o redes necesarias. Muchas personas deben elegir entre trabajos mal remunerados, no porque no quieran emprender, sino porque el sistema no les da esa opción. Hablas de reglas transparentes y justas, pero no explicas cómo se crean esas reglas. En el mundo actual, los que poseen el capital suelen influir en los gobiernos, moldeando las leyes a su favor. Ese punto lo pasas por alto repetidamente. No estamos en contra de la propiedad personal. Lo que cuestionamos es la concentración extrema de los medios de producción. Cuando un grupo reducido controla los recursos esenciales de la sociedad, el resultado es una economía desequilibrada, que inevitablemente lleva a un desequilibrio político. La productividad ha aumentado enormemente en los últimos 100 años. Pero ¿por qué no han disminuido nuestras horas de trabajo de manera significativa? ¿Por qué, a pesar de tanto avance, tantas personas siguen viviendo al límite de la supervivencia? Porque los beneficios de esa productividad han sido capturados por unos pocos. Tú y yo queremos cosas parecidas, una sociedad libre, creativa, con oportunidades para todos. Pero yo creo que para lograr eso, debemos transformar profundamente las estructuras de poder económico. La propiedad democrática de los medios de producción es una condición necesaria para una democracia real en todas las esferas de la vida. Has tocado un punto clave que atraviesa todo nuestro debate: la tensión entre libertad e igualdad. Tienes razón al decir que no hay libertad real sin recursos materiales. Pero también es cierto que la igualdad sin libertad no tiene verdadero valor. La historia nos muestra que concentrar el poder económico en el Estado puede ser tan peligroso como concentrarlo en las élites empresariales. La diferencia está en que el capitalismo tiene mecanismos para limitar esa concentración: leyes antimonopolio, competencia de mercado, vigilancia pública, prensa libre. Dices que las personas no pueden crear negocios porque no tienen recursos. Eso es un problema real. Pero la solución no es eliminar la propiedad privada, sino facilitar el acceso al capital, mejorar la educación y democratizar el emprendimiento. Además, la tecnología está abaratando el coste de emprender. Hoy, con una computadora, es posible lanzar un negocio digital. Sobre las jornadas laborales, el capitalismo sí ha reducido el tiempo de trabajo a lo largo de la historia. De 70 horas semanales en la Revolución Industrial, hemos pasado a promedios de 40 horas o menos en muchos países avanzados. Y muchas personas eligen invertir las ganancias de productividad no solo en tiempo libre, sino en una mayor variedad de bienes, servicios y experiencias. Tú quieres más igualdad. Yo también. Pero creo que el camino correcto no es intervenir violentamente en la propiedad, sino expandir oportunidades reales para que cada persona desarrolle su potencial dentro de una sociedad democrática y con instituciones sólidas. En este intenso intercambio, ambas partes expusieron argumentos sólidos. Según los jueces IA, la diferencia de puntuación fue mínima. El modelo pro-capitalismo obtuvo una ligera ventaja. Pero todo depende de los criterios y del enfoque. Algunos modelos, como Claude, mostraron mayor simpatía por la perspectiva socialista.
Otros, como GPT-4 y Claude 3, valoraron más las respuestas del lado capitalista. Grok, uno de los evaluadores, hizo un resumen interesante. El orador socialista presentó críticas convincentes al sistema actual, pero no logró demostrar cómo su alternativa funcionaría en el mundo real. El orador capitalista destacó con claridad los puntos fuertes de su sistema, pero evitó responder de lleno algunas preguntas difíciles del socialista. Ambos fueron sólidos en lo suyo, uno en la crítica, el otro en los resultados, pero ninguno se involucró completamente con los argumentos del contrario. ¿Y tú, qué opinas? ¿Es posible una tercera vía entre capitalismo y socialismo? ¿O crees que uno de los dos modelos tiene la respuesta? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más debates entre inteligencias artificiales. Aquí, cada palabra importa, cada idea cuenta, y lo que tú piensas, también.